Hola, ¿qué tal? En el presente video veremos cómo definir, declarar y utilizar métodos en Java. Comenzamos. Pues bien, estos son los 5 tipos de métodos en términos generales que utilizamos en el lenguaje de programación Java. Iremos viendo cada uno de ellos con ejemplos y veremos la manera de declararlos, de utilizarlos y de invocarlos. El primero de ellos, en primera instancia vamos a ver el formato general de los métodos en Java, el cual tiene dos sabores: aquellos métodos que no devuelven valor y aquellos métodos que sí devuelven valor. Vamos a ver cuál es uno, cuál es otro y cómo es que devuelven valor o no lo devuelven. Una segunda categoría de métodos que son métodos con parámetros, que vamos a pasar argumentos en ellos. Una tercera categoría que son los famosos setters and getters, que son métodos para trabajar con las variables de la clase, para asignar valores y obtener los valores asignados en las variables de clase. Un cuarto método, que es el constructor, que es el que precisamente podemos invocar al momento de crear los objetos y el cual podemos asignarle valores iniciales. Y el método main, que no es otra cosa más que el método que se ejecuta, el método ejecutable de todos los métodos, de todos los programas. Muy bien, iremos recorriendo cada uno de ellos, y para ello me voy a auxiliar de un programa que ya escribí en donde tengo todos los métodos, los 5 sabores, los 5 tipos de métodos, las 5 categorías. Y bueno, algunas partes las tengo comentadas porque me es útil para irlo ilustrando poco a poco, es decir, iré descomentando las partes para ir avanzando en cada uno de ellos. Muy bien, pues el primer método es el primero de ellos es digamos, el formato general de los métodos, el que no devuelve valor, y ese es digamos, su sintaxis. Empieza con void. Vamos a ver por qué dice void, pero bueno, los métodos que no devuelven valor dice void. El nombre del método, abrimos llave y cerramos más adelante, y entre la llave que abre y la llave que cierra va el código. Aquí en mi programa precargado, tengo ya el ejemplo. Tengo mi clase, se llama métodos Java. Tiene dos atributos, uno A, que es una variable tipo string, y un B, que es un entero. Y aquí está mi método 1, un método que no devuelve valor. Cuando veamos el que sí devuelve, vamos a ver por qué no devuelve. Me regreso un poquito a este para explicarlo. Este método 1 lo único que hace es mandar un mensaje a pantalla que dice: hola, soy el método 1, y nada más. Nada más, no es otra cosa. Entonces tiene el formato general, void, nombre del método, sin argumentos. Ya veremos cómo ponemos argumentos. El código, que es mandar el mensaje y terminar. Vamos a compilar de la siguiente manera. Como ya sabemos, le damos javac métodos java.java, y si no tiene errores, me debe aparecer solamente el mensaje. Lo ejecuto y me dice: hola, soy el método 1. Es todo lo que hace. Vamos a ver el main, que fue todo lo que hizo. Exactamente como tengo comentado todos los demás estilos, solamente tengo en el main, declaré algunas variables que voy a utilizar más adelante cuando veamos los otros estilos de métodos. Pero este main solamente crea un objeto que se llama mis métodos, de la clase métodos Java, e invoca al método 1. Nada más. Muy bien, ese fue el más sencillo. Vamos al siguiente, al métodos que devuelven un valor. Vamos a ver, aquí es donde ya bien empieza lo interesante. Dice aquí tipo de datos, luego nombre del método, abre llave, cierra más adelante, y entre la llave que abre y la llave que cierra está el código. Y cosa importante, se fijan que aquí aparece return variable. Aquí es donde está el meollo de cómo regresa datos. Vamos a ver aquí las anotaciones. Tipo de datos,
es el valor que regresa, es el tipo de datos que regresa. Puede ser entero, string, carácter, flotante, doble, long, como sea. El tipo de datos que vayamos a regresar. Y lo que es importante, pues que el objeto que ejecute este método, al cual le van a regresar el valor, debe recibir y almacenar ese valor en una variable del mismo tipo. Vamos a ver el ejemplo para aclararlo. Pues, entonces yo aquí tengo mi método 2. El método 2 le digo que me va a regresar un valor tipo string, es una cadena de caracteres. Por lo tanto, bueno, el método se llama método 2. Yo aquí estoy declarando una variable local en el método que se llama C y le estoy asignando la cadena que dice hola, soy el método 2 y estoy regresando el valor de C. Entonces lo que hace este segundo estilo es que para regresar un valor le especifico la palabra reservada return y le digo la variable que contiene el valor que voy a regresar, que tiene que ser del tipo que le estoy diciendo que voy a regresar. Yo le estoy diciendo que voy a regresar un valor tipo string, por lo tanto esta variable tiene que ser string. Y lo que es importante, el que lo llama tiene que recibir y almacenar el valor que le regreso. Entonces si vamos al main y vemos el llamado a al método 2, es decir, este objeto lo voy a dejar porque es el con el que estoy trabajando, o sea, mis métodos, que es de la clase en la que estoy. Ahora voy a llamar a método 2 y se fijan, aquí está el meollo. La variable D es una variable de tipo string local en el main. Esta variable de tipo string va a recibir y almacenar el valor que método 2 le va a regresar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a hacer una corrida de lápiz. Cuando se invoque el método 2, la variable C dice hola, soy el método 2 y se la regresa al objeto que la llamó en una variable string. Y el objeto que la llamó, aquí está, recoge ese string y lo guarda en D y luego yo ya lo saco en pantalla. Entonces, si todo corre bien, voy a mover este comentario de aquí para que se ejecute ahora el segundo llamado. Entonces, si todo corre bien, me debe aparecer en la consola hola, soy el método 1, que es este, y hola, soy el método 2, que es el que tiene el retorno de datos. Voy a guardar, voy a limpiar, compilo y ejecuto. Y ahí está, hola, soy el método 1, hola, soy el método 2. Muy bien, pues ya llevamos dos de los sabores, de los estilos, de las opciones de métodos, que fue el que no regresa valor y el que sí regresa valor. Es decir, llevamos el punto número 1, con el formato general de los métodos en Java, el que no devuelve valor y el que sí devuelve valor. Vamos ahora a continuar con los métodos con parámetros. Veamos. Muy bien, pues ese es el formato de los métodos con parámetros. Nos fijamos, tipo de datos es igual, digamos, mantiene la sintaxis de los tipos de datos, perdón, la sintaxis de los métodos en Java. Por cierto, me olvidé de aclarar por qué los métodos que no devuelven valor tiene este void. Se fijan, aquí tenemos el formato de los métodos que sí devuelven valor. Tenemos que decirle un tipo de datos. Esta estructura digamos, la tienen todos los métodos. Cuando no devuelven valor, le pongo void en el tipo de datos que regreso, lo cual significa que void no devuelve nada, devuelve nada. Entonces, por eso se especifica, hay que decirle, cuando no vayamos a devolver algún valor, tenemos que poner void y no tenemos que poner la palabra return como si la ponemos en los métodos que sí lo regresan. Esa es me olvidé de aclarar esta parte ahorita que repasé esto. Bueno, volvemos a
los métodos con parámetros. Y pues nos dice que puede devolver un valor, y si no lo devuelve, le pongo void aquí. Esas dos cosas son posibles. Es decir, en todos los métodos, lo que vimos anteriormente aplica para todos los métodos, el resto de los métodos en Java. Si devuelvo valor, aquí le digo el tipo de datos, si es carácter, entero, string, flotante. Y si no va a devolver, le pongo void. Y si no devuelve, no le pongo return, solamente le pongo return cuando va a devolver. Cuando veamos, lo vamos a aplicar esto en los setters y en getters, porque unos devuelven y otros no, y pueden tener argumentos. Muy bien, luego sigue el nombre del método y luego por comilla van separados los argumentos, donde los argumentos son variables de un tipo de datos específicos, las cuales quien lo llama debe especificar en ellas, entre esos paréntesis, tanto el número de argumentos, puede tener 1, 2, 3, 4, n argumentos, muchísimos. Entonces se le especifica el número de argumentos y el tipo de datos a como fue definido. Si el método está definido con 2 argumentos, cuando se llame se tiene que llamar con 2 argumentos, y los argumentos tienen que ser del tipo de datos que está especificado aquí. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí lo tengo, el método 3. Dice void, fíjense, este método no regresa valor, por eso le puse void. Le llamo método 3 y recibe un parámetro, un argumento que es una variable tipo string. Recibe un string y lo que hace es tomar esa variable y concatenarla en una cadena de caracteres y sacarlo por consola, y esa cadena de caracteres dice hola soy él y luego texto. Ya se imaginarán que voy a poner en texto. Vamos a ver el main. Quien lo llame tiene que llamarlo como dice aquí, especificando entre paréntesis tanto el número de parámetros como el tipo de datos que se especificó acá. Entonces yo aquí tengo el main y yo tengo unas variables aquí. ¿Se acuerdan que declaré unas porque las voy a usar en los demás llamados? M le pongo método 3 y luego invoco el método 3 de mi objeto que ya creé aquí y le paso como parámetro la variable m que contiene este string. ¿Qué va a pasar? Que cuando se corra el método 3, este de aquí, va a recibir esa variable m que contiene el texto que dice método 3, y esa variable, ese valor, lo va a concatenar aquí y me debe decir hola soy el método 3, y a este punto llevaremos el método 1, el método 2 y el método 3. El método 3 ya con un parámetro en él. Entonces si yo quito estos comentarios, los muevo nada más del lugar porque voy aquí, voy en el método 3, lo guardo, lo compilo, para ello pues limpio, compilo y ejecuto. Y me dice, ahí está, hola soy el método 1, hola soy el método 2, hola soy el método 3. El método 1, método 2, método 3, donde el método 1 no regresa valor, método 2 regresa un valor, y el método 3 recibe un parámetro, que es el texto que estamos concatenando aquí. Muy bien, vamos al siguiente tipo de métodos. Muy bien, la siguiente categoría de métodos son los setters and getters. Set de asignar y get de obtener. Son un conjunto de métodos asociados a los atributos de la clase. Eso es lo interesante. Esto es algo ya muy común en la programación, sobre todo orientado a objetos. Es decir, son métodos para asignar, es decir, set, o para leer, obtener, o sea, get, los valores de los atributos de una clase. Esa es su función principal de los setters and getters. Los sets asignan valor a los atributos de la clase y los otros lo leen. Entonces aquí tengo un ejemplito sencillo en esto. Por ejemplo, tenemos la clase saludo. La clase empieza aquí y termina acá. Y tiene un solo atributo. Se fijan, el atributo es texto.
Pues muy bien, siguiendo esta definición, si yo creo un método para asignar un valor a texto, que es el atributo de la clase, le voy a quitar este public para que es un tema que veremos más adelantito. Si yo creo un método que no regresa valor, pero que recibe un parámetro, y ese parámetro que recibe lo asigna al atributo, estoy definiendo un set. Es decir, todos los setters tienen esta característica. Reciben un valor y ese valor que reciben lo asignan al atributo al atributo de la clase. Es decir, si tuviera 3 atributos, tendría 3 setters. Porque hay un set por cada atributo. El get, por otro lado, es para obtener, leer los valores de esos atributos. En este caso, que solo tengo uno, tengo un solo método get, que empieza aquí y termina aquí. Hasta lo voy a separar de aquí abajito para que se note. Aquí empieza y aquí termina. Y regresa, como es un método para obtener, leer los datos de los atributos de la clase, tiene que regresar ese valor de la clase, por lo tanto tiene que regresar un tipo de datos. Entonces, en este caso, que la variable es tipo string, que el atributo es tipo string, el get debe regresar un tipo string. Y este no recibe parámetros, normalmente no recibe parámetros, porque solamente va a ir y leer lo que está contenido en texto y se lo va a devolver a quien lo necesite. Ese es el formato general de los setters and getters. Repito, están asociados a los atributos de la clase, es decir, que son métodos para asignar set o leer, obtener, get, los valores de los atributos de una clase objeto. Y en este ejemplo que tenemos, que es una clase con un solo atributo, tenemos un solo set y tenemos un solo get. El set, para asignarle un valor, el set recibe un parámetro, no regresa valor, el parámetro que recibe lo asigna al atributo, y el get, que sí regresa un valor, no recibe parámetros, regresa un valor porque lo van a usar para leer el valor, y ese valor que regresa es el valor contenido en texto. Vamos a verlo acá en nuestro ejemplo de los métodos que estamos utilizando. Mi clase métodos Java tiene 2 atributos, un string A y un entero B. Por lo tanto, va a tener dos métodos set, uno para setear A y otro para setear B, y 2 métodos get, uno para leer A y otro para leer B. Y los vamos a ver aquí abajito. Debe ser el método, aquí está el set, y le pongo set atributo 1, set atributo 2. Ambos no regresan nada, ambos reciben un parámetro. El parámetro es del tipo de datos al cual van a modificar, que en este caso son 2. El primero es string y el segundo es entero. El primero de los set recibe un string y el segundo de los set recibe un entero. Entonces tiene también 2 gets, uno para leer el valor del atributo 1 y el otro para el atributo 2. Entonces el primero regresa un string y el segundo regresa un entero, y lo que hace es regresar, el que regresa el string regresa A, porque A es el atributo string de la clase, y el que regresa el segundo atributo regresa B, porque B es el atributo de el segundo atributo que estaremos regresando. Muy bien, y aquí está el llamado que hacemos a estos métodos desde el main. Aquí está mis métodos, que es el objeto con el que hemos venido trabajando todo el ejemplo, y estamos llamando el set atributo 1, es decir, voy a asignar el valor método 4, comillas método 4, le estoy mandando un string. En este caso se lo estoy mandando de manera con una constante, un valor constante, no una variable. Le paso como parámetro lo que me pide el set, que es
este string, me pide un string, entonces yo se lo estoy pasando como parámetro, tal como me lo piden los cánones de los parámetros. Aquí se lo paso. Aquí hago un segundo ejercicio que es el obtener el segundo atributo, que es cualquier valor tenía el segundo atributo, que es un entero. Realmente ese no lo estoy, bueno, sí. Aquí está, entonces va a concatenar el valor, no, perdón, aquí se lo estoy seteando, entonces aquí lo recibe y la variable a la hace igual al valor que está recibiendo. Y luego hago algo redundante, obtengo el atributo 1, es decir, aquí algo redundante. Aquí lo escribo y aquí lo leo el mismo. O sea, el valor que yo le escribí, aquí lo leo y lo cacho, lo recibo y almaceno una variable d que la tengo aquí en el main, que es tipo string. Y esa variable d se la concateno a un mensaje que dice hola soy, y me va a decir el método 4. Entonces, aquí estamos haciendo como la asignación y aquí estamos haciendo la lectura, y como get atributo 1 devuelve un valor, lo tengo que recibir y almacenar. Entonces, si esto compila bien sin errores, voy a mover ahora los comentarios. Ya miren, ya casi termina todo el recorrido de los métodos. Debe decir hola soy el método 1, perdón, hola soy el método 1, hola soy el método 2, hola soy el método 3 y hola soy el método 4, con setters y getters, ¿verdad? Vamos a salvar, a guardar y vamos a compilar. Para ello, pues vamos limpiando, compilamos y ejecutamos. Y ahí está. Hola, soy el método 1, hola, soy el método 2, hola, soy el método 3 y hola, soy el método 4. Donde el método 1 es un método que no regresa valor, el método 2 sí regresa un valor, el método 3 recibe un parámetro y el método 4, los métodos 4 usamos setters y getters. Muy bien, pues vamos al siguiente caso la siguiente opción de métodos. Muy bien, pues la siguiente categoría de método es el constructor. El constructor, un nombre que pues muy común, que se escucha mucho en la programación orientada a objetos, y vamos a ver por qué se llama constructor. Este método es aquel que se invoca al momento de que se instancia, o es decir, se crea un nuevo objeto. Es decir, cada que se crea un nuevo objeto, se está llamando a este método, al constructor. De hecho, lo hemos venido haciendo. Aquí está, cuando creamos un nuevo objeto en el main, cuando creamos un nuevo objeto, estamos llamando el método al constructor, métodos Java. Y este me crea el nuevo objeto. Y se fijan, el método por default constructor es sin argumentos, sin argumentos. Es decir, me crea un objeto vacío, sin datos. Pues bueno, yo puedo aprovechar esa característica y crear el objeto con valores iniciales en sus atributos. Es decir, aquí tiene atributo A, atributo B. Cuando yo creo un objeto con el constructor por default, me crea este objeto nuevo, en este caso mis métodos, con valores iniciales en 0 o en nulo o vacíos, pues estos atributos. Pero yo tengo la posibilidad de crear ese objeto con valores iniciales. ¿Y eso cómo se hace? Pues pasándole argumentos al método constructor. Es decir, este sería como un setter que inicializa las variables globales del objeto, es decir, los atributos, los inicializa con los valores que recibe de parámetro. Y aquí viene lo interesante. Ese constructor debe llamarse igual que la clase. En este caso, mi clase se llama métodos Java. Mi constructor, aquí ya lo voy a quitar los comentarios porque ya lo vamos a hacer. De hecho, el constructor por default se llama igual que la clase. Pero yo voy a aprovechar que puedo pasarle parámetros
y lo voy a declarar ya con dos parámetros. Se fijan aquí, estoy recibiendo dos parámetros. El primero es un string, igual que el atributo A, y el segundo es un entero, igual que el atributo B, y lo que hace en este caso mi constructor es que lo que yo le pase como parámetros lo va a asignar a las variables globales. Esa es la característica del constructor y aquí lo tengo ejemplificado. Bueno, lo voy a hacer porque no estaba llamando el método por default. Como ya lo descomenté, es decir, cuando yo cree el objeto va a correr este método. Entonces, importante, si no se llama igual, bueno, además tiene que ser pública, aunque vamos a ver este tema más adelantito, el método constructor debe ser público para poder crear objetos. Si no se llama igual, va a dar errores de compilación. Se tiene que llamar igual que la clase, y en este caso yo estoy diciendo que recibe dos parámetros y los va a asignar a las variables globales. Por lo tanto, yo le voy a poner aquí los dos valores. ¿Qué les parece si en el primero le pongo método y en el segundo le pongo 5? Es decir, va a asignarle a la A el método y al B le va a poner el número 5. Muy bien, y lo que voy a hacer es obtener, acá adelante ya quito por fin estos últimos comentarios. Con un get obtiene el atributo número 1 y lo guarda en la variable d, que es esta de aquí, y con el get atributo 2 obtiene el atributo 2 y lo guarda en la variable n, y manda un mensaje que dice hola soy, y d debe decir método, ¿verdad? Método, que es esta de aquí. Pero bueno, acuérdense que yo hice, bueno, aquí se creó con los valores, pero luego hice un set. Se lo voy a dejar. Y luego, como aquí yo le puse método, pero aquí luego lo cambié, va a decir método 4, pero luego voy a aprovechar que le puse el 5 y va a decir, no, soy el número 5, ¿no? Entonces, si todo corre bien, me debe decir, hola, soy el método 1, hola, soy el método 2 que regresa valor, hola, soy el método 3 que recibe parámetros, hola, soy el método 4 que lo trabajé con get and set, y luego el método 4 que luego corrijo y dice, no soy el 5 porque el objeto lo creé con valores iniciales. Vamos a ver si es cierto. Compilamos y lo ejecutamos, y ahí lo tienen. Hola, soy el método 1, hola, soy el método 2, 3 y 4, y aquí lo que les digo, método 4, este último punto, porque aunque yo le puse método aquí le hice un set, y ese fue el valor que tomó. Es más, vamos cambiándolo para que vean. Si yo le pongo aquí método 5, lo que me va a pasar es que aquí me va a decir método 5, y luego método 5 otra vez aquí. Sí, ¿verdad? Por los valores, el trabajo que hicimos con los set and get. Nomás para que vean que los cambios así son. Y ahí está. Método 5, no el 5. Muy bien. Pues estos son los tipos de métodos en Java. Solo me falta uno, que es este de aquí. Ya recorrimos todos los estilos de métodos en Java, los de formato general que no devuelven valor, los que sí devuelven, los que reciben parámetros, los setters and getters, constructor y el main. Vamos a ver lo que es el main. Pues muy bien, el método main, que es un método, como su nombre lo indica, es el método principal del programa. Este método se ejecuta cuando corremos el programa. Es decir, cuando le damos Java y luego el nombre de la clase, lo que hace es buscar el método main y lo ejecuta. Por eso se dice que para hacer un programa en Java ejecutable tiene que tener main. Si el programa, o sea, la clase, el programa, no contiene este método, el programa no corre, porque no tiene main. Pero ojo, eso no significa que esté mal, sino que solamente no tiene el programa ejecutable. Si es el caso, se trata solamente de un archivo de clase y no un programa ejecutable, como lo veremos en ejercicios posteriores. Es decir, mi clase esta, que en este caso se llama métodos Java, si no tuviera el main,
Sigue siendo válido, pero es un archivo de clase. Esto es muy útil para hacer librerías. Todas las librerías contienen los archivos de clase y las librerías no tienen main. Perdón, los archivos de las librerías, las clases de la librería no tienen main, solamente son clases porque se usarán para instanciar objetos de esas clases. Es decir, que no vayan a pensar que todos los programas deben tener main, o que si no tiene main no sirve, no funciona. No va por ahí el asunto, sino que solamente el método main es el método que se ejecuta al principio, es el primero y único que corre, y de ahí va llamando a los demás métodos. Si no lo tiene, significa que ese archivo es un archivo de clase. Y bueno, en Java esta es la estructura del main. Tiene la palabra reservada public, tiene que ser un método público. Ya lo veremos qué significa en un video posterior cuando veamos los modificadores de acceso. Tiene que estar en la memoria estática, no regresa ningún valor, se llama main y recibe como argumentos una cadena de strings. Entre la llave que abre y la llave que cierra va el código que se ejecuta, y en nuestro caso aquí está nuestro main, aquí abre, aquí abajito cierra, déjeme que se vea, ahí está, aquí cierra. Entonces todo esto entre la llave que abre y la llave que cierra, todo esto se ejecuta, y se fijan aquí donde se crea dentro del main se crean los objetos, se llaman los métodos y demás. Pues bien, pues esto fue un panorama general de los métodos en Java. Espero sea de utilidad, y bueno, les envío un cordial saludo y como siempre quedo a sus órdenes y que tengan un muy buen día.